Hola, bienvenidos una vez más a este video explicativo donde vamos a presentar el tipo de compañías existentes en Ecuador, la diferencia entre compañía limitada, sociedad anónima, SAS y cuándo debe ser utilizado este tipo de compañías. Para conocimiento general, vamos a dejar también indicado los 6 tipos de compañías que existen en el país. Primero tenemos la compañía en nombre colectivo, segundo tenemos la compañía en comandita simple o dividida por acciones, tercero tenemos la compañía de responsabilidad limitada, cuarto tenemos la compañía de sociedad anónima, quinto tenemos la compañía de economía mixta y como último, sexto, tenemos la sociedad dividida por acciones denominada SAS. Seguido entonces vamos a explicar lo que es las diferencias entre la compañía limitada, sociedad anónima y SAS. Entonces tenemos compañía limitada, de manera que decimos que la compañía de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en el cual la responsabilidad debe estar limitada al capital aportado. Por lo tanto, en casos de que se contrajere deudas con terceros, no responderán con el patrimonio personal de cada uno de los socios, sino única y exclusivamente por el capital allí suscrito. Eso como definición principal de una compañía limitada. Seguido tenemos lo que es la característica de este tipo de compañía. En sí, como bien habíamos dicho, se contrae entre dos o más personas de responsable únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones y hacen del comercio bajo una denominación social, denominada compañía limitada. Esto también podemos mencionar que no podrá funcionar si sus accionistas exceden el número de 15 personas, un mínimo de 2 y un máximo de 15 personas para poder funcionar. Si llegara a exceder el número de 15, es decir, esta compañía tendrá que disolverse o a su vez transformarse en otro tipo de compañías. Seguido tenemos la compañía de responsabilidad limitada. Mencionábamos que en sí es básicamente de aspecto mercantil. Se constituye por escritura pública, está registrada en la Superintendencia de Compañías, lo que da en sí la orden para publicar su constitución. Mencionamos que el capital mínimo es de $400. El capital deberá suscribirse en su totalidad al momento de suscripción de la compañía. El capital está representada por participaciones transferibles. La compañía en sí entregará un certificado de aportaciones a cada accionista. Estas certificaciones son de aspecto no negociables. Esto podríamos mencionar como una de las diferencias que están normadas obviamente dentro de la ley de la compañía en el país. Pero también tenemos unos puntos importantes que mencionar, cuáles serían sus diferencias, sus utilidades. Una de las utilidades principales mencionaríamos que, primero, su responsabilidad social está limitado al capital. Segundo, esta compañía está basada a un principio fundamental que es intuito persona, es decir, realizar negocios con personas que la conozco, con personas cercanas, donde quien de pronto tengo un círculo bastante íntimo, por decirlo así, para poder realizar tipos de negocios. Otro de los aspectos dentro de ella podríamos mencionar en base a su utilidad, en que el hecho de ser, como su término lo dice, limitada, podemos decir que tenemos mayor facilidad para poder controlarlo, este tipo de compañía. Entonces esto hace de alguna manera que sea un poco más manejable, más familiar, donde obviamente tenemos un conocimiento bastante rápido de quienes integran nuestra compañía limitada. También mencionaríamos dentro de las diferencias que en sí las aportaciones pueden ser de manera numérica, deberíamos decir por dinero. Otra de ellas sería por especie, hablemos de bienes muebles e inmuebles, puede ser también intangibles.
Mencionamos que dentro de ello también el órgano supremo de esta compañía es la Junta General de Accionistas, o perdón, de socios, que serán quienes lleven obviamente el funcionamiento de la compañía como tal. Algo importante que de pronto se nos puede venir de este tipo de compañías, diríamos que básicamente su principal diferencia en el hecho de denominarse comercial es algo que está estipulado de que, si bien es cierto, la compañía es de aspecto comercial, pero no obstante sus accionistas llegan a tener la denominación de comerciantes. Esto en síntesis podríamos decir de que por el hecho que obviamente la compañía limitada es una persona jurídica y el socio diríamos que es una persona natural. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el accionista no configura como comerciante? Diríamos por el simple hecho de que son dos personas distintas. Una es persona natural y muy diferente es la persona jurídica como tal. Entonces, por este motivo, la razón por la que no configuraría su accionista como comerciante. Seguido de esto, vamos a hablar lo que es la sociedad anónima. La sociedad anónima decimos que es aquella sociedad mercantil cuyos titulares pueden ser en virtud de una acción. Es decir, este es el capital social a través de títulos o acciones. Entonces, decimos que una de las principales características frente a la sociedad anónima, estamos mencionando que pueden ser básicamente en ello uno de los aspectos que no puede suscribirse con menos de 2 accionistas y no existe un monto máximo de accionistas, es decir, es indefinido. Su denominación deberá contener lo que mencionábamos, una indicación de compañía anónima denominada SA o sociedad anónima, para mencionarlos. También mencionamos que se constituye por escritura pública. Otro de los aspectos fundamentales, el capital mínimo de esta compañía para constituirse será de $800. El capital está dividida por acciones negociables, lo importante, que no surge en cambio con la compañía limitada. Allí sus acciones como tal van a ser transferibles, más no negociables. En el caso de sociedad anónima son de aspecto negociable. Otro de ellos mencionaríamos de que en sí la junta de accionistas será el órgano máximo de gobierno dentro de esta sociedad. Una de las principales utilidades mencionaríamos que es una compañía capitalista, es decir, que ayuda a configurar capitales, permite el acaparamiento de capitales como tal. Y básicamente esto, ¿con qué objetivo? Esto surgiría en que, por ejemplo, si mi objetivo como una sociedad anónima es obtener un mayor mercado, obtener un mayor rédito, llegar a tener un máximo desarrollo, significa de que necesito poder tener cotizaciones en el mercado como tal para que mi compañía pueda crecer. De manera que esto significa de que puedo vender acciones de mi compañía. Entonces, a esto se referiría una de las principales utilidades por las que puedo capitalizarme. Es decir, aquí otra de las diferencias principales. Aquí, como sociedad anónima, como tal, no me interesa quién es el accionista. Lo que me interesa es vender acciones, capitalizar como tal, es decir, apalancarme económicamente. También en base a las diferencias, diríamos que en sí, de alguna manera somos solidariamente responsables únicamente, como previamente hemos dicho, al capital suscrito en nuestras acciones como tal. Otro de los puntos fundamentales de la sociedad anónima es básicamente el hecho de que nuestra compañía como tal siempre va a mantenerse en aspectos comerciales, también mercantiles, algo que no surge, por ejemplo, con la compañía limitada. Está en el aspecto mercantil, pero entre sociedad anónima y limitada es la diferencia en que sociedad anónima
puedo tener negociaciones de aspectos financieros, es decir, con entidades financieras puedo constituirme como tal. Entonces, como uno de los principales beneficios. Seguido tenemos lo que es la denominada SAS, que sería las sociedades divididas por acciones simplificadas. Entonces decimos que este tipo de compañías básicamente se constituye por una o varias personas, sean naturales o jurídicas, mediante un trámite simplificado, simple, sin costo, dentro de la superintendencia de compañías. Esto permite también tener como un objetivo que sería impulsar la economía mediante la formalización como tal, de manera que el emprendimiento puede ayudarnos a constituir de manera más formal y también llegar a ser sujeto de créditos, puesto que obviamente esto nos permite estar dentro de una mejor posición hablando comercialmente. Una de las características que dentro de ello podemos hablar es de que no tiene como tal capital a ser aportado para poder generar como tal, ¿no? Entonces, otro de los puntos en los que podemos mencionar es de que ayuda a formalizar la economía, como decíamos, una mayor libertad. En sí son de aspectos, acciones transferibles, que también está contemplada. La utilidad en sí sería que permite constituir económicamente como tal en un sujeto de crédito, como habíamos dicho. Las diferencias en esto entre la limitada, sociedad anónima y SAS, diríamos que en primera instancia, como habíamos dicho, no existe un capital como tal. Se puede constituirse con varias personas, sean naturales o jurídicas, independientemente al tipo de denominación comercial que tenga este tipo de compañía. Es decir, aquí nos unimos para objetivos precisamente comerciales diferentes a cada denominación de las compañías integrantes. Esto de alguna manera diríamos que obviamente también está limitado solamente a sus montos como tal aportados, en base a lo que serían las diferencias en que la SAS básicamente uno de los puntos diría tal vez no favorables para este tipo de compañías es de que no se pueden cotizar en la bolsa de valores, es decir, que están fuera de ese tipo de cotizaciones. Creería yo, estos son los puntos principales en las tres tipos de empresas que habíamos hablado, las diferencias como tal. Entonces, como repasando, para dejar claro, decimos que la sociedad y la compañía limitada como tal es precisamente que primero no tiene como tal un número estipulado que sería mínimo de 2 y un máximo de 15 personas para su conformación. En el caso de excederse, pues tendrá que disolverse. En el caso de sociedad anónima, un mínimo de 2 y no tiene específicamente el monto límite de accionistas, puede ser indefinido. Mencionamos que sus acciones son negociables. En base a la SAS mencionaríamos que una de las principales diferencias en que no puede ser cotizada en bolsa sus acciones. Esto entonces mencionamos que son las diferencias principales de una sociedad anónima, de una compañía limitada y denominada también SAS. Esto por ahora, estimados, ha sido un gusto poderles indicarles. Esperamos que esta información haya sido útil, que les sirva y obviamente que de alguna manera les permita tener una mejor ilustración cómo formar una compañía y cuáles serían los beneficios al rato de formarse estas compañías como tal. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un gusto.